Hola, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a tener un tiempo para adorar a Dios con todo nuestro corazón. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Oh, me
no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó hasta lejos, lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó hasta lejos, lo siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó hasta lejos, siento resonar como un eco. Tu amor me cautivó hasta lejos, siento resonar como un eco en mi corazón. En mi Te llamamos Salvador, restaurador, maestro, salvador, amante, eres dador, tu nombre grande es redentor, libertador, eres rey, conquistador, oh Cristo, tu nombre grande es. Tu nombre es Cristo, resucitado, alto y sublime, reinas con poder. Solo en tu nombre, Dios, tenemos hoy perdón. Te llamo Cristo, te llamo Cristo. Tu nombre grande es, tu nombre grande es. Sanador, restaurador, maestro, salvador, amante, eres dador, tu nombre grande es. Redentor, libertador, eres rey, conquistador, Cristo, Cristo. Tu nombre grande es. Resucitado Rey, alto y sublime, reinas con poder. Solo en tu nombre, Dios, tenemos hoy perdón. Te llamo Cristo, te llamo Cristo. Nadie es más grande, nadie es más fuerte que tú. No hay nombre más santo que tú, Cristo. Nadie puede darnos luz y hacer lo que haces tú. No hay nombre más alto que tú, más santo que tu nombre, Cristo. Oh, Cristo. Tu nombre es Cristo, resucitado Rey, alto y sublime, reinas con poder. Solo en tu nombre, Dios, te llamo Cristo.
Hola, bienvenidos y bienvenidas un domingo más a Interludio Online. Estamos muy contentos de volver a vernos por este medio. Hoy quiero contarles que esta semana y las anteriores hemos podido estar ayudando a varias familias gracias a sus diezmos, donaciones y ofrendas. Aprovecho para compartirles los números de cuenta y el número de teléfono para que puedan hacer su transferencia también vía Simpe Móvil. En Interludio tenemos 3 valores que nos unen y nos caracterizan, pero esta vez no se los voy a contar yo, sino que todas y todos vamos a participar en el chat y vamos a escribir cuáles son esos valores. Mientras tanto, los dejo con este video. Interludio es un lugar, un refugio, una casa, para todas aquellas personas que han sufrido por ser minoría, para las mujeres, los niños, los inmigrantes, las personas con discapacidad o simplemente los diferentes, para todos los que han llorado alguna vez por el rechazo, la burla, el bullying o la violencia física o verbal, simplemente por ser diferentes. Para los otros, los de afuera, los más bajos, los más gordos, los más blancos, los más débiles. Interludio es un refugio, un hogar para todas aquellas personas que han sido heridas por la iglesia, que han sido rechazados, señalados o apartados por no encajar, para todos los que han tenido que esconderse y encontrar la fuerza en la soledad de Dios, para que vuelvan a creer, a confiar y a sonreír. Y bien, para finalizar quisiera recordarles que tenemos un canal dedicado a los chicos y chicas de Interkids, el cual es enseñado por ellos y ellas mismas. Los invito a suscribirse y a estar atentos a este nuevo canal. Los dejo con Steven, que tiene un anuncio súper importante. ¡Feliz domingo! Hola, buenos días, les habla Steven Valverde. Estoy muy feliz de poderlos saludar una vez más y ahora por vía transmisión, pero estoy muy feliz de igual forma. Quiero extender una invitación a todas las personas que tienen poco de estarse conectando con nosotros y que tienen interés en conocer más de Interludio, de unirse más a nuestra comunidad. El próximo sábado 29 de agosto a las 8 de la noche haremos una reunión vía Zoom, la plataforma de reuniones virtuales, donde queremos conocerte más y que vos conozcas también más de Interludio. Así que si tenés interés en unirte a esta reunión, puedes escribirme al 6173-2111. Muchísimas gracias por tu atención y espero que disfrutes mucho de la reunión. Buenos días, comunidad Inter. Feliz domingo. Para los que no me conocen, mi nombre es Caroline Mora y me alegra mucho y me honra mucho poder compartir con ustedes esta mañana. Hoy quiero traer un tema que la verdad me costó mucho desarrollarlo, no es mi especialidad y me costó un poco desarrollarlo porque no es algo a lo que yo practico, ¿verdad? Es algo que estoy aprendiendo todavía a poder practicar, pero que en estos tiempos que estamos viviendo considero que es un tema muy importante, que es valioso, que nos puede ayudar a sobrellevar todas las situaciones a las que nos estamos enfrentando, ¿verdad? Y es que vivimos una nueva realidad, una realidad que ha traído duelos, que ha traído muchos abandonos, muchos cambios, muchos retos, incluso mucha incertidumbre, miedo, tristezas. Y bueno, venimos en esta serie donde hemos estado reflexionando alrededor de lo que es tener, ¿verdad?, una fe en paños menores, cómo pensamos, cómo vivimos esta fe sin un templo, sin encuentros físicos, sin un sinfín de cosas. Y además de que no tenemos esas cosas, cómo vivimos la fe con varios otros elementos nuevos. En este caso, elementos difíciles, ¿verdad? Como la incertidumbre, la enfermedad, la muerte. Y bueno, por lo menos en mi experiencia, ¿verdad? Esta nueva normalidad, este nuevo mundo en pandemia, yo lo he intentado de vivir de una manera positiva, ¿verdad? Sacar las tareas. He tenido que acomodarme, ¿verdad? Una nueva modalidad de vivir la escolaridad de mi hijo, convertirme en maestra, cambios en lo laboral, hay despidos, hay rebajos, cómo hacer las compras, toda una logística en la casa para salir a hacer las compras, desinfectar las compras, planificarlas diferente, un malabar, ¿verdad? Entre estar haciendo malabares, entre trabajar, entre ser mamá y ser maestra, entre ser la ama de casa pero ser la trabajadora, y todo al mismo tiempo y todos en un mismo lugar, ¿verdad? Entonces estamos ahí haciendo malabares. Y
pues mi posición ha sido, ¿verdad? Como, vamos a hacerle la fuercita, ¿verdad? Estamos en esta situación y la asumimos y vamos para adelante. Por supuesto, hay momentos en que me he sentido triste, hay momentos en que he tenido temor, me cuesta mucho dormir, estoy al igual que el resto de la sociedad, ¿verdad? Todos nosotros tenemos diferentes formas de enfrentar, pero nos vemos afectados por esta realidad. Pero como que he tenido ese chip de no lamentarme, de no quejarme, como un afán de no ser negativa. Y a final de cuentas me he dado cuenta que he terminado más exhausta y más ansiosa cuando me agarro fuerte a ese afán de no ser negativa. O quizás hasta puede ser que yo no soy tan carga y estoy dándome mucho crédito al decir que yo he querido ser muy positiva y llevar adelante las tareas. Probablemente no es solamente un afán de ser positiva, sino que la vida no se detiene. Las responsabilidades siguen y a una no le queda de otra que seguir adelante, ¿verdad? Que sacar fuerzas o que hacer las cosas sin fuerzas, con emociones revueltas, con preguntas, pero seguir sacando las tareas y respondiendo ante las responsabilidades que tenemos. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? ¿Seré yo la única loca? ¿Lo están viviendo parecido? ¿Lo están viviendo diferente, pero también se ven enfrentados con ciertos retos? Estamos todos un poquito en esta tensión entre seguir la vida, pero vivir en incertidumbre. ¿Cómo se ve nuestra fe en medio de toda esta situación? Bueno, y recuerdo a un inicio de la pandemia cómo proliferaron mensajes positivistas en las redes sociales, en los cuales se exigía y se invitaba a que diéramos algo extra con el confinamiento, ¿verdad? A querer ver la situación en positivo, pero entonces, aunque eran invitaciones, terminaba siendo como una exigencia de en esta cuarentena, ¿cuántos libros vas a leer? ¿Verdad? En esta cuarentena, en este confinamiento, ¿cuántos cursos vas a llevar? ¿Cuál idioma vas a aprender? ¿Cuántas o cuáles mejoras vas a hacer en tu casa? Y hubo una oleada fuerte, por lo menos en mis redes sociales en un inicio, ¿verdad? Con este tipo como de positivismo, pero que también era un tipo como de exigencia. Además de que nos estamos enfrentando a una situación difícil, teníamos como que sacar un extra de la situación. No tengo conmigo ninguna de esas publicaciones, pero seguro que usted vio algunas de ellas. Y sí, en realidad esta es una forma de enfrentar la nueva realidad. Definitivamente debemos hacer la fuercita y continuar con nuestras vidas. Debemos alimentar lo que tenemos, ¿verdad? Nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra casa, nuestras cosas más valiosas. Tenemos que seguir creciendo. Sin embargo, no podemos ignorar que lo que estamos viviendo duele, que lo que estamos viviendo nos hace sentir temor o tal vez enojo o tristeza, y tenemos que reconocer esas emociones. Pero muchas veces no podemos sentirnos mal cuando reconocemos esos sentimientos. Podemos sentirnos culpables cuando admitimos que hay dolor o tristeza. O no sabemos ni cómo expresar si estamos sintiendo malestar o miedo o angustia. Y por eso les comentaba que yo no soy experta en este tema, porque caía en esto, ¿verdad? No, por ese afán de querer ser positiva, tenía como ahí cierta culpa, ¿verdad? Cierto miedo de admitir que tengo un malestar, que algo no me gusta, que algo me angustia o que estoy triste. Déjenme decirles una frase. Para ver, quizás ustedes han escuchado frases similares. Escuchen esta frase. El sabio no se sienta para lamentaciones, sino que se pone alegremente a trabajar para reparar el daño. Bueno, esta frase la dijo William Shakespeare, un escritor inglés del siglo XVI. Bueno, digamos que, no sé, yo sí quiero ser sabia, y ahí dice que el sabio no se sienta para lamentaciones. Pero digamos que lo dice un escritor. A veces los escritores son así como medios fantasiosos, ¿verdad? Viven en sus mundos, son muy creativos. Digamos que viven en las nubes, ¿verdad? Entonces voy a buscar otra frase, una frase de esas que como que me bombardean, ¿verdad? Que nos llegan, que son frases famosas, que circulan.
Entonces me encuentro esta otra frase, escuche. Las lamentaciones no valen nada, proceden de la debilidad. Qué torta, y yo no quiero ser débil. Esta la dice Nietzsche, un filósofo alemán del siglo XIX. Las lamentaciones no valen nada, proceden de la debilidad. Bueno, es alguien que lo que hace es justamente ver la realidad y pensar y reflexionar. Puede ser que lo que esté diciendo tenga razón, quizás encuentre algo mejor. Sigo buscando referencias para entender cómo entender justamente esta realidad y esos sentimientos ahí como que son incómodos. Entonces enciendo la radio y escucho lo siguiente. Quejarse es pecado, lo dice Joyce Meyer, una escritora y conferencista cristiana en Estados Unidos. Pecado. Bueno, pecadores somos todos. Y no simpatizo mucho con el tono de la conferencista, pero quizás que estoy de acuerdo, quejarse es un pecado, es desperdiciar la vida en queja. Vamos a ver, ¿qué nos dirá la Biblia al respecto? Entonces me voy a buscar en la Biblia y me encuentro un texto que dice: háganlo todos sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en una generación torcida y depravada. Texto de Filipenses 2:14. ¡Qué torta! Entonces, como que la tesis que les quería traer, no sé, no me está saliendo. Entonces me empiezo a hacer preguntas. O sea, ciertamente hay una gran verdad en cada una de estas frases y desde diferentes lugares, desde la filosofía, desde el arte, desde la Biblia. Pero ¿qué hay del tiempo para llorar? ¿Cómo lidiamos con el dolor y el lamento sin ser consumidos por ellos? Y esta es la pregunta o las preguntas que yo quiero traer esta mañana. Les cuento que yo estaba preparando en realidad una charla para el Día de las Madres, pero por una serie de circunstancias llegué a planificar esta charla. En los últimos días he visto a personas cercanas desfallecer, ¿verdad? Ya decir, bueno, ya no tengo fuerzas, verse enfrentado a situaciones de necesidad duras, ¿verdad? Con un par de ellas que me estaban comentando un poco de su situación. Cuando me di cuenta, yo les estaba diciendo estas palabras: llore, desahóguese, porque eso le va a hacer bien, pero eso sí, después se levanta y sigue adelante. Y me vi diciéndome lo mismo a mí: tranquila, Caro, dése permiso para llorar, pero ya mañana se levanta y sigue adelante. Y aunque he tenido el chip de hacer la fuercita y ser positiva, ese tiempo de lamento y de llorar es apropiado. Es esta la pregunta que quiero desarrollar hoy. ¿Qué hay del tiempo para llorar? ¿Cómo lidiar con el dolor y cómo lidiar con el lamento sin ser consumidos por ellos? ¿Y qué mejor manera de entrarle al tema que buscando respuestas en la Biblia? Tenemos en la Biblia una serie de textos que se llaman poemas o salmos de lamentación, y creo que de ellos podemos aprender y responder estas preguntas que yo estoy planteando. Así que me dediqué por estos días a estar mirando, ¿verdad? A estar leyendo y a estar reflexionando alrededor del libro de Lamentaciones. Debo confesar que antes lo había leído una única vez y nunca volví a leerlo. Por eso es que les advierto que este tema no es mi especialidad, pero en estos tiempos me ha parecido muy bueno redescubrir este libro y este tipo de poemas y salmos de lamentación. Para entender un poco de dónde viene el texto al que estoy haciendo referencia, de dónde vienen, son 5 poemas, necesitamos entender, por lo menos de una manera muy básica, el contexto del texto. Como todo en la Biblia, existen diferentes opiniones, pero hay una opinión, ¿verdad?, que es como la más común en relación al texto de Lamentaciones, que dice que este texto fue escrito por Jeremías, el profeta Jeremías, y que fue escrito después de la destrucción de Jerusalén ante los babilonios en el año 587 a.C. Y por lo tanto el contenido del libro revela un lamento nacional,
¿verdad? Circunstancias realmente duras de los sobrevivientes de una guerra. Y el libro comienza con estas palabras. ¡Ay, cuán desolada se encuentra la que fue ciudad populosa! Tiene apariencia de viuda la que fue grande entre las naciones. Hoy es esclava de las provincias la que fue gran señora entre ellas. Todo su pueblo solloza y anda en busca de pan. Para mantenerse con vida, cambian por comida sus tesoros. Todo esto me hace llorar. Los ojos se me llenan de llanto. No tengo cerca a nadie que me consuele. No tengo a nadie que me reanime. Mis hijos quedaron abandonados porque el enemigo salió victorioso. Y lo voy a dejar por ahí. Leí algunos versos del capítulo primero, del primer poema. No son todos seguidos, sino que ahí tomé como algunos pedacitos. En definitiva, es un llanto lo que encontramos en este libro. Que por cierto, cuando leí algunos de estos versículos me resonaba mucho a la realidad que hemos estado mirando y viviendo en estos días, ¿verdad? Cuán desolada se encuentra la ciudad. Cuántas veces nos han mostrado, ¿verdad?, esos paisajes de ciudades en silencio, aquellas ciudades que eran ocupadas y ahora están desoladas. Por mantenerse con vida cambian por comida sus tesoros. Y a mí se me rompe el corazón cada vez que veo que la gente está cediendo sus deudas de las casas porque ya no van a poder pagarlas. Todo esto me hace llorar. Bueno, ya, como les digo, me he encontrado con varias personas cercanas y el llanto ha sido parte de la conversación. Se me hace muy, muy similar varios de los versos que encuentro en Lamentaciones para justamente traer al contexto que estamos viviendo hoy. Es un llanto y entonces yo quiero, ¿verdad?, a partir del estudio así, algo concreto de Lamentaciones, traer 3 ideas sencillas, 3 ideas básicas a la mesa. 1, que lamentarse no es quejarse. Es diferente el lamento a la queja. 2, que lamentarse sirve a un propósito. Y 3, que desde el lamento podemos reflexionar y move on, ¿verdad? Seguir adelante. Vamos a ver un poquito la primera idea. Lamentarse no es quejarse. Leía en un comentario bíblico que el libro de Lamentaciones evoca el espíritu del profeta sufriente. Me llamó mucho la atención este nombre porque por lo menos yo lo que conozco es al siervo sufriente, pero en este caso me hablan de un profeta sufriente. Y realmente encuentro interesante esta mezcla, la de un profeta y la de un sufriente. La encuentro interesante porque la imagen que yo he tenido, ¿verdad?, el concepto que yo tengo de un profeta es el de una persona que anuncia y que denuncia, que dice lo que nadie quiere escuchar y que es valiente. Y en este caso me están hablando de un profeta sufriente. Bueno, entonces sería alguien que anuncia y denuncia, que dice lo que nadie quiere escuchar, pero que es caracterizado como sufriente, en lugar de valiente. Y quizás yo con la figura del profeta me gusta mucho involucrarme, ¿verdad? A veces que algo está mal y siento que hay que hacer algo al respecto, entonces lo que yo hago es como sentirme empoderada por medio de la imagen de un profeta para anunciar o para denunciar lo que está mal. Y ahorita me hablan de un profeta sufriente, entonces todavía más me siento ahí como identificada. Pero entonces, ¿quién se lamenta? En este caso, no es un necio que dice no hay Dios, como dice el Salmo 14, sino que el autor de Lamentaciones dice: sin compasión el Señor ha destruido todas las moradas de Jacob, pero no está renegando de Dios, no está quejándose, sino que se está lamentando y está reconociendo a Dios en control aún de aquella situación difícil. La queja, por otra parte,
Es un discurso que puede ser interno, ¿verdad? Yo puedo quejarme hacia adentro y ahí me voy contaminando a mí misma, o puede ser externo, ¿verdad? Me quejo ante otros y suele ser un discurso que se expresa con malestar, ¿verdad? Hay un dolor, hay un sufrimiento, pero la queja se dice desde el resentimiento. Se habla con disgusto, se reclama desde un lugar como de revictimización, de victimización, perdón. Y curiosamente, la queja la mayoría de las veces contiene algún tipo de engaño, ¿verdad? Si usted escucha a alguien que está constantemente quejándose, lo que dice no es 100% como lo dice. Para dar un ejemplo un poco superficial, la persona que se queja porque está gorda y expresa disgusto porque no es justo que su cuerpo no baje de peso tan rápido como desea, ¿verdad? Puede estarse quejando que a mi metabolismo, pero esta persona tampoco está contribuyendo a que justamente su cuerpo funcione de una manera óptima y así bajar los kilos de más. Por lo menos lo que yo he visto de lo que somos nosotros y yo, incluso yo misma, ¿verdad? Cuando me estoy quejando me estoy autoengañando. Suele haber un poquito ahí de lo que uno está diciendo no es completamente cierto. A diferencia de la queja, el lamento, como lo vemos en los salmos de lamentación en la Biblia, son algo así como oraciones litúrgicas. Tienen un propósito ritual de sacar el dolor y de llorar ante Dios por las situaciones difíciles que estamos experimentando y que definitivamente nos duelen. También funcionan como una súplica ante Dios, un ruego por la liberación de aquella situación dolorosa. Entonces, recapitulando, la primera idea. La queja la hacemos hacia nosotros mismos o hacia otras personas, a diferencia de la lamentación que hacemos ante Dios. Por otro lado, la queja la hacemos con resentimiento, mientras que la lamentación la hacemos con aceptación y con ruego hacia Dios por un cambio. Bueno, con esto concluiría la primera idea. Definitivamente, lamentarse no es quejarse. Yo sigo un poquito en redes sociales a esta pastora luterana Nadia Bolz, ¿verdad? Que es un poquito controversial porque suele usar un lenguaje malcriado y suele decir verdades de una manera que nadie quiere decir. Y no sé si realmente si se entenderá en el contexto de lo que estamos hablando, pero hay una frase que ella dice y que una oración que ella hace y que a mí me llama mucho la atención. Y en oración le dice a Dios: elimina las barreras para la siesta. Enséñanos a no confundir el respiro con la pereza. Algo así es lo que yo estoy hablando. Elimina esas barreras que no nos deja aceptar esas emociones que estamos sintiendo o que no nos deja sacarlas de manera sana. Enséñanos a no confundir la queja con el lamento. Bueno, pasamos a la segunda idea. Además de que lamentarse no es quejarse, lamentarse sirve a un propósito. Los poemas o salmos de lamentación, como les decía, son oraciones litúrgicas. Fueron compuestas para ser leídas en público y así tener el espacio para derramar el dolor por la situación que se está viviendo y de esta manera crear un espacio o un canal o un tipo de lenguaje o canal de comunicación que ayude para que la gente pueda llorar sus tragedias y pueda liberarse del dolor sin caer en la queja. Hasta el día de hoy, el libro de Lamentaciones continúa teniendo una vida litúrgica, tanto en las comunidades judías como cristianas. Entre los cristianos, algunas partes de este libro de Lamentaciones ha sido usado durante la Semana Santa, ya como los últimos días de Semana Santa. Pero fuera de eso, es un libro realmente no muy popular. Y su propósito, que es llorar y dolerse ante Dios en medio de otras situaciones actuales, tampoco es una práctica común, ¿verdad?, entre los cristianos. Se usa en Semana Santa, pero en el resto de nuestras vidas, ¿verdad?, de nuestros momentos, no usamos, ¿verdad?, el libro de Lamentaciones o esta práctica de Lamentaciones
para sobrellevar aquello que estamos viviendo. Sin embargo, tiene un propósito. Existe una estructura muy básica en los 5 poemas del libro de Lamentaciones, y esta estructura va más o menos así. Los poemas o los salmos empiezan con una serie de lamentos o llantos, con una serie, voy a usar la palabra, pero ya tenemos claro que no es así, una serie de quejas, ¿verdad? Lamentaciones 1:1 dice: ¡ay, cuán desolada se encuentra la ciudad populosa!, ¿verdad? Lo primero que hay son quejas. Nos quedamos sin alimento, nos destruyeron el templo, los enemigos nos vencieron, el Señor nos abandonó. Son lamentos, ¿verdad? Hay un sentimiento ahí de dolor. Hay una segunda parte en estos poemas, en esta estructura, que es una declaración de culpa o una aceptación de responsabilidad. Por ejemplo, Lamentaciones 1:18 dice: el Señor es justo, pero yo me rebelé contra sus leyes. Que me estoy quejando, pero aunque me estoy quejando, yo sé que Dios es justo, y que hubo un fallo, y en esto se está viviendo esta realidad. Lamentaciones 5:17 dice: nuestra cabeza se ha quedado sin corona, ay de nosotros que hemos pecado. ¿Okay? Entonces hay un reconocimiento de culpa, un reconocimiento de responsabilidad. A veces cuando usamos la palabra pecado, para muchas personas genera un sentimiento feo, por mucho tiempo para mí también, hasta que entendí que el pecado no era aquello tan oscuro, ¿verdad?, que me dibujaban, sino que recuerdo estar en la escuela bíblica, que nos pusieran este dibujito donde se lanzaba un dardo, y dar en el blanco o no errar era no pecar. Y aunque yo tirara mi dardo y cayera muy cerca del blanco, si no caía justo en el blanco, eso era pecado. Y cuando me hicieron esta imagen, yo entendí que el pecado no era aquella cosa tan terrible, y que por supuesto que nunca nos vamos a liberar de pecado. Todos somos pecadores. Entonces tampoco es que hay que mirar esto como con una culpa, ¿verdad?, de que hemos fallado, porque es lo más natural que vayamos a fallar, y eso está bien. Entonces, número 1, hay una serie de lamentos, y número 2, hay una aceptación o una declaración de culpa y responsabilidad. Y finalmente, hay una petición por el favor de Dios. Dice Lamentaciones 3:24: por lo tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Lamentaciones 5:21: permítenos volver a ti, Señor, volveremos. Devuélvenos la gloria de antaño. ¿Ok? Y me encanta también la confianza de poder llegar ante Dios, chorrear todos nuestros lamentos y nuestras quejas. De nuevo, cuando uso la palabra quejas, ya ustedes me entienden que estoy hablando en el sentido de una lamentación, ¿verdad? Poder sacar todo aquello, ¿verdad? Todas esas emociones, todas esas preguntas, todo ese dolor. Y después de que hemos sacado todo aquello tan feo, ¿verdad?, y que decimos, bueno, de ahí, definitivamente esto no llega de gratis, por algo suceden todas las cosas, pero Dios, devuélvenos la gloria de antaño. Pero Dios, en ti esperaré. De esta forma es que el lamento tiene un propósito. El lamento se convierte en un acto para sacar el dolor y para reconocer la fidelidad de Dios en medio de sufrimientos muchas veces inexplicables. Y una tercera idea que quiero rescatar esta mañana es que desde el lamento podemos reflexionar y move on, ¿verdad? Podemos reconstruir o podemos seguir adelante. El último poema de Lamentaciones vuelve a resumir, ¿verdad?, la realidad que ellos vivían. El autor comienza diciendo: recuerda, Señor, y otra vez empieza el listado de lamentaciones, ¿verdad? Recuerda el hambre, las violaciones, los huérfanos, la muerte. Y va la lista de lamentaciones, pero finaliza
de la siguiente manera, y dice así: permítenos volver a ti, Señor, y volveremos. Devuélvenos la gloria de antaño. La verdad es que nos has rechazado y te has excedido con tu enojo contra nosotros. Y este último verso me encanta. Yo no sé, me recuerda incluso cuando se está uno como peleando con la pareja, ¿verdad? Y ya dice, bueno, ¿qué es esta tontera? Y ya, la verdad es que ya nos hemos enojado por mucho rato. Pasemos de página. Y como que aquí el profeta eso es lo que dice, ¿verdad? Bueno, Señor, ha pasado todo esto. Pecamos. Pero, Señor, permítenos volver a la gloria de antaño. Y la verdad es que ya nos has rechazado y ya te excediste con esto, ya fue suficiente. Claro, lo dice en forma muy poética el autor, ¿verdad? Recoge la lista de daños y dice: Dios, pasemos de página. Yo no suelo hacer reflexiones del tipo individualista, o al menos eso intento. No me gustan los discursos del tipo Dios me da a mí, o mi pecado, o su pecado individual, ¿verdad? Sino que me gusta más cuando hablamos en comunidad. Me gusta más ver o analizar en sociedad. Sin embargo, hoy voy a romper un poquito la regla. Evidentemente, como comunidades, como países, como planeta entero, como raza humana, estamos enfrentando una serie de situaciones difíciles, ¿verdad? Y que las tenemos en común, ¿verdad? Existen muertes en los diferentes lugares, existe un manejo sanitario que conlleva un montón de nuevas formas de vida, existe una diversidad de respuestas de los gobiernos, pérdidas de empleo hay en todo lado, una crisis ahora aún mucho más grande del sistema económico que ya estaba en decadencia, ¿verdad? Un distanciamiento social, el fake news que nos bombardea, ¿verdad? Con un montón de información innecesaria y que nos enferma. Sí, esto lo estamos viviendo como comunidades, como países, como raza humana. Sin embargo, la nueva normalidad nos ha forzado a muchos, ¿verdad?, a meter el freno, a abandonar planes, a enfrentarnos a quizás estar solos 24/7 si es que vivimos solos, o a enfrentarnos a estar en familia 24/7, a sentarnos a organizar las finanzas, porque definitivamente por más desorganizados o tranquilos que éramos, ahora necesitamos socar la faja y ver cómo vamos a salir adelante. Necesitamos reestructurarnos, cómo vamos a hacer las tareas de la casa. En fin, la nueva normalidad nos ha visto forzados a mirar, a enfrentarnos a estos cambios, y estos cambios nos obligan a mirar cosillas que estaban mal. ¿Verdad? Ha salido a relucir lo más feillo de nosotros. O quizás no lo feo, pero situaciones que estaban sin resolver, o estas nuevas situaciones nos han generado crisis, sí, de una manera más individual, de maneras personales. No solamente necesitamos llorar ante Dios como comunidad, sino que cuando nos damos cuenta que al verme enfrentada 24/7 a un espacio y a las mismas personas, o que al verme enfrentada a que necesito salir a trabajar pero puedo salir solamente ciertos días, o al verme enfrentada a que ahora tengo que asumir nuevos roles, ¿verdad? En mi caso, ahora soy maestra, no sé nada de ser maestra con niños, ¿verdad? Al vernos enfrentadas a estas nuevas cosas, ¿verdad? Y no saber cómo hacerlas, no estaba en nuestro cassette, se nos salen entonces nuevos lamentos, ¿verdad? Quizás algunos de manera más personal, cada uno de nosotros, cada una de las familias de Interludio están viviendo su propia crisis también, y necesitamos llorar esto ante Dios, como comunidad, como nación, pero también nuestras propias situaciones difíciles sin resolver, aquellas que quizás ni sabíamos que teníamos, pero que al írsenos la normalidad comienzan a aparecer. Yo no sé si me explico. Quizás cuando ya no puedo escapar y distraerme haciendo compras innecesarias cada vez que hay algo que enfrentar,
¿verdad? Y me voy de shopping y entonces lo evito. Algo así, ignorar que está mal entonces, ¿verdad? Al hacer esto, o que me peleo con alguien en mi casa y qué pereza, como me peleé con alguien en la casa me voy a ir a tomar un café, ¿verdad? Cuando ya no tenemos estas cosas, nos damos cuenta de algunas carencias que tenemos y tenemos la libertad y la gracia de Dios para venir ante Él y llorarlas, ¿verdad? Cuando me doy cuenta que no sé cómo resolver un asunto con el que tengo ahí 24/7, entonces descubro que necesito saber cómo resolver. Puedo venir y llorar esto ante Dios. Cada una de ustedes, ¿verdad? Tendrá alguna idea de si hay algo personal por lo que también se debe llorar ante Dios. Y de nuevo, no me gustan los mensajes así al estilo individual, pero estamos viviendo una crisis planetaria, pero somos individuos que cada uno está viendo cómo enfrentarla. Y me parece en realidad muy rico el ejercicio de venir y traer nuestros lamentos ante Dios, nuestros lamentos como iglesia. La semana pasada José nos decía, les voy a pedir el día, y traía esta emoción, este cansancio ante toda la comunidad, y yo decía, qué chiva, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos hacer. Pero también aquellas cosas pequeñas o más locales, ¿verdad? Que también necesitamos traer y que solo usted sabe qué cositas puedan ser. Necesitamos traerlas y llorarlas ante Dios. Declarar responsabilidad ante eso. Y después move on, ¿verdad? Vamos a salir adelante, decir, Dios, bueno, cambiemos esta situación. Al igual que el profeta sufriente en el libro de Lamentaciones, necesitamos como comunidad y como hijos y como hijas de Dios dejar todo ese embarrijo en el pasado, ¿verdad? Llorarlo, sacarlo, nombrarlo y reconstruirnos. Dejar de reaccionar en automático, detenernos, llorar y decir, permítenos volver a ti, Señor. Pasemos de página. Y ahora sí, imaginemos un nuevo futuro. Al igual que en Lamentaciones, las mujeres no dejaron de haber sido violadas, el templo no dejó de estar destruido. Hoy día la pandemia no habrá terminado, la economía seguirá en crisis y se convertirá en un nuevo reto, pero una vez que lloremos ante Dios, pasemos de página. Y como en el Salmo 22, pasemos del lamento a la alabanza. Ok, entonces, haciendo como un resumen de lo que he querido transmitir hoy, ante todo esto que estamos viviendo, aparecen las preguntas, ¿verdad? ¿Qué hay del tiempo para llorar? ¿Cómo lidio yo con el dolor sin verme consumido por él? ¿Cómo lidio yo con estas situaciones sin verme consumidas por ellas? Y entonces nos vamos al libro de Lamentaciones y vemos como una cierta estructura de este ritual, ¿verdad? De lamentarse, que es, primero, que lamentarse no es quejarse, es llorar ante Dios y es hacer súplica ante Dios. Segundo, que lamentarse sirve a un propósito, nos desahogamos, adquirimos responsabilidad y pedimos el favor de Dios. Y tercero, desde el lamento podemos pasar de página, construir algo nuevo y construir con una actitud de alabanza. En lugar de finalizar esta mañana con una oración, yo quería compartirles un escrito que compartió nuestro compañero Tabar Huello en redes sociales, que me pareció tan apropiado en medio de tanta queja en las redes. Yo estaba un poco cansada de mirar todo ese montón de quejas, ¿verdad? Contra el gobierno, contra los conservadores y sus discursos. O sea, existe un montón de ruido y de información ¿verdad? Que me tenía a mí como agobiada, y me encuentro a Tao escribiendo esto en redes sociales. Y quiero compartírselos. Él escribe así: no siempre uno puede escribir cosas bonitas. ¿Comenzó o terminó el día? Estoy perdido en el tiempo. ¿Qué pasa con las horas y minutos?
Veo pedazos de relojes, lunas rojas y amaneceres esparcidos en el cielo. ¿Dónde está el hilo de nuestra historia? ¿Y dónde se fueron las tramas de alegrías y llantos en el camino? Están en la rareza, en el remolino, en el lío. Me queda un llanto, un lamento que se niega a irse. Leo a la gente estos días, veo noticias y solo quedan la voluntad de volver a un regazo y una necesidad de quedar en posición fetal. Con el espíritu roto quiero sostener los brazos del tiempo. Con la fuerza del alma busco aflojar las cuerdas del corazón y liberarlo de este dolor. Dolor por esta humanidad y dolor por estar lejos. En alguna página de algún libro aún no leído, tiene que existir algún relato de un mundo mejor. Algún sabio en alguna tribu debe conocer la fórmula secreta de la felicidad. Mi siguiente paso será aprender a escribir mi historia cada día, en las páginas en blanco de este nuevo libro llamado Eternidad. Que tengan todos un muy bendecido domingo. Hasta luego. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay